en esta sesión de hoy histórica, porque al mismo tiempo hemos sido testigos de 20 votos a favor para que la Carta Democrática Interamericana siga en la continuación de su proceso de desarrollo para el rescate de la institucionalidad democrática en Venezuela. 20 votos contra 11 que votaron en contra, 2 que se abstuvieron y 1 que no asistió. Es decir, en el tapete internacional está el tema venezolano. No ha cambiado desde el 23 de junio del año pasado, cuando se inició el proceso del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Antes, por el contrario, la tendencia que uno ve es que si las 8 recomendaciones que el secretario general de la OEA ha hecho para que el régimen actual la acoja y las ponga en práctica, por ejemplo, la resolución o la recomendación número 5, exhortamos al Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela a eliminar toda forma de incumplimiento de los preceptos constitucionales y políticos respecto al equilibrio de los poderes del Estado, constituirían justamente la llave que abriría las puertas de la solución política de Venezuela. Es el gobierno actual, el régimen actual, mejor dicho, el que tiene en sus manos la salida a este problema, si acogiera estas 8 recomendaciones, dentro de una de las cuales obviamente está la convocatoria de elecciones, el respeto a la autonomía constitucional de la Asamblea Nacional, porque hoy día hemos visto que en la sentencia actual, la última, la de esta mañana que sacó el TCJ, no es más que la continuación de un proceso de colusión entre el Poder Ejecutivo, el Poder Electoral y el Poder Judicial contra un poder soberano del pueblo como es el Poder Legislativo representado por nosotros. Esa tendencia a la colusión, esa tendencia a usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, a interpretar de manera fraudulenta la Constitución cuando en el artículo 200 interpretan de forma regresiva la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, simplemente para que hace un año quitarle la mayoría calificada a la Asamblea y desde allí declarar como fuente de ilegitimidad de nuestros actos un presunto desacato, porque nosotros calificamos, como nos lo dice la Constitución y el reglamento, a nuestros propios miembros, en este caso los diputados de Amazonas. Y después, posteriormente, cuando fueron interpretando la inmunidad solamente para los diputados principales, interpretando, como lo acabo de decir, de manera sesgada y reducida el artículo 200 de la Constitución, que dice que la inmunidad está desde el momento en que un parlamentario es proclamado. Antes del ejercicio de sus funciones, dice la letra del artículo 200. ¿Quién entonces es el que ha aplicado el injerencismo de un poder contra otro? ¿Quién es el que ha aplicado aquí en Venezuela el intervencionismo ideológico y el injerencismo político? ¿Acaso nosotros, que con valentía venimos aquí a representar y a defender nuestros puntos de vista? ¿O los cobardes que se van a la calle allá o algún programa de televisión para despotricar de la Asamblea Nacional? ¿Por qué no vienen aquí y dan la cara? ¿Por qué no plantean aquí el debate y la batalla de las ideas en la Asamblea Nacional? ¿Por qué se tienen que escudar de inmediato en otro poder del Estado para ir contra la soberanía popular? Si son tan valientes, vénganse para acá y planteen el debate con nosotros. Pero no se escudan detrás de las instituciones del Estado para eliminar a un poder soberano del pueblo como es la Asamblea. Si nosotros vemos entonces en ese proceso de continuidad
la tendencia a la colusión del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, la forma como utilizan y manipulan la Constitución simplemente para perpetrarse en el poder, eso nos da a nosotros la fuerza y la legitimidad para seguir en la lucha que nosotros estamos librando en este momento. La Carta Democrática Interamericana no es ningún instrumento de intervención. Mentira. Esa carta proviene desde allá lejos, desde 1948, cuando se fundó la OEA. Pero es que ya veníamos nosotros observando en el transcurso de los últimos tiempos, incluso desde el año 2012, cuando el presidente difunto Chávez denunció la Convención Americana de los Derechos Humanos para quitarle al pueblo venezolano una instancia como la Corte Internacional de los Derechos Humanos, Interamericana de los Derechos Humanos, violando precisamente el artículo 23 de la Constitución. Ya se le veía el tramojo. Ya estaban buscando precisamente escudarse en un viejo concepto de soberanía absoluta para esconder precisamente las arbitrariedades que ya se venía a ver en el camino, denunciando la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Americana. Y eso fue hace 4 años. Hoy día vemos lo mismo. Hablan tonterías de la Carta, hablan tonterías de Almagro y de la OEA. Pero entonces, ¿por qué están sentados en la OEA? ¿Por qué no denuncian la Carta de la OEA y se retiran de la OEA? ¿Por qué no asumen entonces esa tal fogosidad que tienen cuando se trata de un proyecto revolucionario que ya no está blindado en el mundo entero? Cuando uno ve estas decisiones de la sentencia, uno se remonta a la historia de un famoso juez nazi, Roland Freisler, que era el presidente del tribunal de lo que se llamaba la Corte del Pueblo en el régimen de Hitler. Actuaba como juez, actuaba como jurado, como fiscal al mismo tiempo, incluso como anotador. Estos jueces del horror que tenemos hoy día en el Tribunal Supremo de Justicia están remembrando lo que actuaba o lo que hacía ese juez en la época de la dictadura nazi. Por eso esta Asamblea Nacional está aquí empinada en su fuerza histórica contra los populismos, aventureros sin fe y sin causa que quieren pretender erradicar la dignidad de la Asamblea Nacional. Por eso nosotros aquí hace la semana pasada, cuando aprobamos en un acuerdo de la Asamblea el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, estábamos al tanto e íbamos en el camino del mismo derecho internacional americano que hoy vemos con los votos que acaba de suceder ahí en el Consejo Permanente de la OEA. No estamos arando en el mar, compañeros diputados. Estamos luchando por valores y principios. Y eso es lo importante. Porque el concepto jurídico, el concepto del derecho, no puede ser simplemente un instrumento axiológico para fundamentar totalitarismo de derechas o de izquierda. Antes, por el contrario, esta Asamblea Nacional compendia toda una síntesis histórica de valores morales y de criterios republicanos. Esta Asamblea Nacional hoy día se empina en su dignidad histórica, como lo fue aquella vieja Asamblea de la Declaración de Independencia de un 5 de julio de 1811. Nosotros aquí representamos valores y principios, y por eso hoy denunciamos ante el mundo esta arbitrariedad, este fascismo judicial, este terrorismo judicial de un Estado fallido, de un Estado forajido que está simplemente contra los intereses de la humanidad y del planeta Tierra. Amigas y amigos todos, pueblo de Venezuela que nos escucha, ahora más que nunca este régimen va a salir porque sí le tiene miedo a un ejército y por supuesto que le tiene miedo a una invasión. Ahora sí me doy cuenta, compañeros diputados, qué quiere decir la invasión, la palabra invasión y la palabra ejército. ¿Saben por qué y qué quiere decir y por qué tienen miedo? Porque le tienen miedo a la invasión de las urnas y al ejército de los votos que están en manos del corazón del pueblo, que en el momento oportuno actuarán como el alma nacional para sacar y erradicar de cuajo las raíces malignas de un régimen perverso y antihumano. Muchas gracias.